Como los videos anteriores tuvieron muchísimo apoyo y de verdad muchas gracias, pues hoy les traigo la tercera parte. Estas son algunas cosas que me dijeron en los comentarios del video anterior y quiero que en este video también me pongan cosas que ustedes quieren que yo pruebe. El video anterior no llegó a la meta de likes, amigos, ¿qué está pasando? En este video sigue la misma meta, así que darle like con todo y también comentar como loco. 20.000 likes y yo doy 6 Brawl Pass. Sin nada más que decir, comenzamos a romper mitos. Vamos con el primero. ¿Qué pasa si Eve es eliminada sobre el agua cuando tenga gemas? A ver, primero que nada, para esto ocupamos un mapa de atrapa gemas que tenga agua, o si no, muy bien hacer uno. Y puedes agarrar las gemas que tú quieras, agárrate todas las que tú quieras, pero es muy importante llevar a Eve. Como sabemos, Eve puede andar por el agua como ella quiera, donde ella quiera y no le pasa nada. Pero ¿qué pasa si Eve va sobre el agua y es eliminada? Y obviamente lleva gemas. Como podemos ver, pues las gemas se quedan ahí en el agua, se quedan como que ahí atascadas. Yo pensé que se iba a la tierra, pero no, se quedan ahí en el agua atascadas. Al menos que las gemas estén cerca de, yo que sé, la tierra, o que un brawler pueda agarrarlas, pues bueno, ahí se van a quedar y las vas a poder agarrar. Pero si ese no es el caso, podemos ver que se van a esparcir de alguna manera rara ahí en el agua, porque yo que sé, creo que el juego todavía no reconoce que ahí está Eve y esas gemas deberían estar en tierra. Pero bueno, tal vez Brawl Stars arregle esto en un futuro. Vamos con la segunda. Es cierto que puedes tener vida infinita si llevas los refuerzos de escudo y salud y si está el modificador de quitar vida. Para esto ocupamos llevar un brawler con los refuerzos de escudo y el de regenerar vida. Para eso también tenemos que tener algún mapa con el modificador este de tumbas malditas. Y si tocan el creador de mapas, pues mucho mejor. Podemos ver ahí al brawler, que en este caso yo llevo a Tick, y podemos ver cómo se le quita vida y se le regenera rápido. Podemos ver que se le regenera toda. A diferencia del enemigo, podemos ver que ahí la Jessie está perdiendo y pierde vida y pues no lleva sus refuerzos, pero en cambio Tick sí los lleva y podemos ver cómo nunca se le acaba la vida a Tick. Y si en caso que un brawler llega a pegarte, podemos ver ahí que pues ya se te quita, por así decirlo, este truco, este bujo, como ustedes quieran llamarlo, porque ahora tiene que regenerar más vida y pues ya no le da. Así que esto, como para empezar y soñar con cualquier brawler, está muy bien. Vamos con el tercero. ¿Qué pasa si haces un bug en alguna versión vieja del juego? Este bug sinceramente me costó, y es que conseguir una versión vieja del juego es bastante complicado y aparte pues no lo pude hacer yo. Pero hace mucho tiempo yo había grabado un video de jugando la versión vieja de Brawl Stars y ahí intenté hacer un truco de estos y no me salió, ya no funcionaba. Este constaba de que el primo tenía que lanzar su ulti y a la vez agarrar el balón y se iba a desplazar con el balón hasta donde llegara su ulti, pero esto ahí ya no me sirvió. Y a la conclusión que puedo llegar, y es que aunque sean versiones viejas del juego que tal vez dirán no, pues no les importa tanto, alguna cosa así, pues les daban mantenimiento, quitaban esos bugs al instante. Era como ahorita que pues descubren un bug y a la semana o a los días los están quitando ya, pues ahí pasaba lo mismo, así que ahorita ningún bug va a salir en la versión vieja. Y si la pregunta era que si algún bug de la versión vieja sirve en la actual, pues no, ninguno, como los dije, les daban mantenimiento. Vamos al cuarto, y es que este está muy bueno. ¿Qué pasa si usas el gadget de Ash teniendo 1 de vida? Este gadget del cual te quita 40 de vida pero te dará 40 de furia. Y es que este sinceramente fue muy complicado de hacer para mí, tuve que calcular un montón de cosas pero no pude lograrlo. B99 lo hizo y lo que podemos ver que pasa es, para empezar podemos ver que tenemos que hacer unos cálculos matemáticos de otro nivel para saber cuánto le quita cada brawler y cosas así por el estilo. O sea, ahí podemos ver que lleva un Lob y una Jackie y pues bueno, se va distribuyendo el daño que le tienen que dar al Ash. Como podemos ver, pues Ash no puede dejar que le recarga nada de vida, porque si este güey recarga vida todo se va. Pero bueno, podemos ver que son exactos y nada más le quedan 1002 de vida. Y ya para esto va con una nube de veneno para que solamente le quite 1000 y ahora sí se queda a 2 de vida. Y ya una vez teniendo 2 de vida usamos este gadget y podemos ver que ahora sí se queda 1 de vida. Y una vez estando a 1 de vida usando el gadget podemos ver que nos piden más vida. Brawl Stars pensó en qué pasaría si el jugador se quedaba a 1 de vida y pues no le deja hacer nada y tiene que curarse vida para poder usarlo. Y yo creo que hubiese quedado bien que se autoeliminara, pero bueno, así es Brawl Stars. Vamos con el 4+1. Es cierto que si juegas Basket Brawl con bots, ellos no hacen nada. Si logras jugar una partida de Basket Brawl con bots, tú vas a ver esto. Podemos ver que la partida empieza normal, pero hay una cosa interesante: los bots nunca van por la pelota, siempre van por ti, van a eliminarte. Y hasta que te
eliminan es cuando agarran la pelota, pero aún así si pasan juntito de ella o cualquier cosa no la van a agarrar. Y una vez que la agarran pues no van a saber qué hacer, porque Brawl Stars sí puso el modo de juego pero nunca programó los bots. Así que los bots pues no van a saber qué hacer, solamente van a ir corriendo de un lado a otro, van a eliminar a tus aliados y cosas así, a los enemigos pues. Y podemos ver que realmente ellos no saben ni qué pedo, o sea, dónde están, solamente no tienen ningún objetivo claro y andan ahí como locos. Pero bueno, para divertirme un rato lo que hice fue eliminar a un bot junto, por así decirlo, de mi canasta, por ahí cerquita, y que el rebote de la pelota cayera en la canasta. Y es que amigo, lo conseguí, no sé cómo, pero cayó la pelota en la canasta, o sea, ¿qué problema había de eso? No lo sé, pero qué pro. Las crías de Eve, si se pueden en el panel de salud, se pueden curar, y aparte, ¿cuántas puedes tener? Bueno, para este bug ocupé un primo para cargar ulti, podemos ver que hizo un mapa especial porque si no, pues no me dejaba poner a las crías. Ahí podemos ver esas cosas que recuperan vida, y como sabemos las crías de Eve constantemente están perdiendo vida, así que para eso son los paneles estos de curar vida, y podemos ver que sí se curan. Y ok, estuve cargando ulti un buen rato, ahí con las crías, todo eso, y podemos ver que nunca me dejaron de salir crías. Estas crías siguieron y siguieron, de hecho incluso probé hasta el gadget a ver qué pasaba, tal vez si no salía alguna cosa así por el estilo, y hasta que llegó la tormenta es cuando mejor decidí ya abrirles a que fueran por el primo, y podemos ver que se comieron el primo en segundos, así que no pasa nada interesante, solamente se comen el primo en segundos. Vamos con la número 7. Si hacemos un mapa de asedio lleno de agua como un tipo de laberinto ahí en medio, el robot puede pasar o se queda atontado. No entendí muy bien esto, pero bueno, hice este mapa de asedio y como podemos ver un laberinto pues muy fácil, por así decirlo, muy fácil. Y bueno, pues ocupaba tornillos, los agarras y podemos ver ahí que pues sí, el robot sí reconoce el camino, aunque es un poquito estrecho, pero sí sabe por dónde ir. Si pones algunos objetos cerca del robot tal vez este no ande, pero así con el laberinto sí sabe por dónde ir el güey. Vamos con la número 8. ¿Qué pasa si usamos la ulti de Fang mientras hay un grupo de Eves en el agua? Para esto ocupamos la ulti de Fang y como podemos ver las Eves están como que alejadas, y aquí en este caso solamente son dos, pero pueden haber más. Podemos ver que las dos están en el agua y pues Fang está en tierra, y una vez que Fang usa su ulti contra la primera, podemos ver que sí le da y se pasa a la segunda, pero si nada más fuera una la que estuviera ahí pues se regresaba a la tierra, pero como son dos va a seguir a la segunda con su ulti y pues ya regresa a tierra. Pero sí, podemos ver que Fang va a seguir a los enemigos. Vamos con la 9. ¿Qué pasa si en una partida amistosa con puros bots te sales y te especteas? Ok, pues estamos en la partida amistosa y como podemos ver ahí nuestro amigo pues va a jugar contra bots y nosotros vamos a espectear. Y una vez espectado podemos ver que ahí se mueve y pues vale, es el momento en el que él sale y necesita la Brawl Stars. Pero él sale y podemos verlo ahí parado y después él empieza a actuar como un bot. Y pues nada, podemos ver que poco a poco lo van eliminando, y si no entras podemos ver como que hay un lag ahí en las partidas, alguna cosa así por el estilo, pero como que sales antes, y eso nos da a pensar a que Brawl Stars puede hacer partidas ficticias con puros bots y no ocupa jugadores. What the fuck. Vamos con la número 10. Es cierto que si cambias a Lola con el ego al momento de que Penny lance un básico, este hará más daño. Ok, ocupamos a la Penny y a nuestra sombra cargada, y una vez estando ahí podemos ver que la Penny nos va a apuntar, y al momento que ella nos apunte nosotros tenemos que cambiar con el ego. Podemos ver ahí, aunque cambiemos después o antes, podemos ver que nos quita más de 4000 de daño, y si lo vamos alternando una con Lola, otra con la sombra, podemos ver que una pues elimina y otra pues le hace daño.